Bienvenidos una vez más a su canal favorito de dramas turcos, salseo de telenovelas y, por supuesto, todos los entresijos de las vidas de nuestros actores favoritos. Estoy aquí, como siempre, con mi taza de café bien cargada y lista para traerles la última bomba que ha sacudido el mundo del espectáculo turco. Hoy vamos a hablar de una pareja que nos ha tenido en vilo durante años, una pareja que ha generado más rumores, especulaciones y suspiros que cualquier otra, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, ya sé lo que están pensando, ¿otra vez con esto? Pero por favor, escuchen hasta el final porque esta vez, la cosa se pone, digamos, explosiva. El título del vídeo lo dice todo, Can Yaman explota. Y por supuesto, la pregunta del millón, Demet Özdemir aceptó su propuesta. Solo de pensarlo me da calor. Así que pónganse cómodos, prepárense un tecito porque tenemos mucha tela que cortar. Pero antes de sumergirnos en este drama, quiero recordarles, como siempre, que se suscriban al canal. Sí, hagan clic en ese botón rojo. No se arrepentirán. Aquí encontrarán las noticias más jugosas, los análisis más profundos y por supuesto, todo el chismorreo que necesitan para sobrevivir a la semana. Además, al suscribirse, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. No querrán perderse nada. Ahora sí, vamos al meollo del asunto. Como muchos de ustedes saben, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir ha sido una montaña rusa de emociones. Desde que protagonizaron la exitosa serie Erkenci Kuş, la química entre ellos fue innegable. La pantalla parecía incendiarse cada vez que compartían una escena. Y claro, los fans enloquecieron. Rápidamente empezaron a surgir rumores de un romance fuera de la pantalla. Fotos comprometedoras, comentarios sospechosos, entrevistas ambiguas, todo apuntaba a que algo más que una simple amistad estaba floreciendo entre ellos. Pero como suele ocurrir en estos casos, ninguno de los dos confirmó ni negó. Mantuvieron una postura ambigua, alimentando aún más las especulaciones. Durante un tiempo parecieron inseparables. Se les vio juntos en eventos, fiestas, incluso de vacaciones. Los fans estaban convencidos de que la boda era inminente. Pero, de repente, todo se torció. Las apariciones conjuntas se hicieron menos frecuentes, los rumores de distanciamiento empezaron a circular y, finalmente, llegó la confirmación: Can Yaman y Demet Özdemir habían tomado caminos separados. La ruptura fue un golpe duro para los fans. Muchos se negaron a creerlo, aferrándose a la esperanza de una reconciliación. Y la verdad, durante un tiempo parecía imposible. Can Yaman se mudó a Italia para perseguir nuevos proyectos y Demet Özdemir se enfocó en su carrera en Turquía. Parecía que el capítulo de Can y Demet había llegado a su fin. Pero como suele ocurrir en las telenovelas, la vida da muchas vueltas. Y en este caso, la vida nos tenía preparada una sorpresa. Hace unos meses, empezaron a surgir rumores de que Can Yaman había regresado a Turquía. Al principio, nadie le dio mucha importancia. Se suponía que estaba aquí por trabajo para filmar un nuevo proyecto. Pero poco a poco empezaron a aparecer pistas que sugerían algo más. Se le vio cerca de la casa de Demet Özdemir, en los mismos restaurantes que solían frecuentar juntos. Los fans volvieron a ilusionarse. Era posible que Can y Demet estuvieran dándose una segunda oportunidad. Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante. Hace unas semanas empezaron a circular rumores de que Can Yaman le había propuesto matrimonio a Demet Özdemir. La noticia corrió como la pólvora en las redes sociales. Los fans estaban eufóricos. Por fin. Después de años de espera, su sueño se había hecho realidad. Pero como ya saben, en este mundo del espectáculo nada es lo que parece. Y en este caso, la verdad es mucho más compleja. Según fuentes cercanas a la pareja, Can Yaman sí le propuso matrimonio a Demet Özdemir. Pero aquí está el quid de la cuestión. Demet no aceptó. Sí, lo sé. Es un bombazo. Sé que muchos de ustedes están en shock ahora mismo. Yo también lo estuve cuando me enteré. Pero al parecer, Demet Özdemir tiene sus razones. Y según estas mismas fuentes, la razón principal es que no está segura de si puede confiar en Can Yaman. Al parecer, durante su relación, Can Yaman tuvo algunos comportamientos que dejaron a Demet con dudas. No voy a entrar en detalles escabrosos y específicos, porque no quiero alimentar los rumores ni difundir información falsa que dañe su imagen.
No queremos caer en la especulación barata, sino analizar los hechos con la mayor objetividad posible. Sin embargo, puedo decirles que los murmullos giran en torno a la percepción de una falta de compromiso total y absoluto por parte de Khan, así como ciertas actitudes que no terminaron de convencer a Demet. Digamos que ciertas actitudes y un estilo de vida público percibido como más centrado en la imagen y la proyección que en la intimidad y la solidez de la relación, despertaron ciertas alarmas en Demet. Y a pesar de que Khan ha intentado reconquistarla y demostrarle que ha cambiado, Demet no está convencida. Necesita más tiempo para estar segura de que puede confiar plenamente en él. Necesita estar segura de que esta vez sí será diferente. Recordemos que Demet es una mujer muy independiente y con una gran proyección profesional. Para ella, la estabilidad emocional y la confianza mutua son pilares fundamentales en cualquier relación. No se conforma con menos. Claro, esto no significa que la historia haya terminado. Todavía hay esperanza para los fans de Khan y Demet. Demet no le ha cerrado la puerta por completo a Khan. Simplemente necesita tiempo para reflexionar y tomar una decisión con calma. Ella necesita ver cambios tangibles y consistentes en el comportamiento de Khan antes de dar el sí definitivo. No quiere repetir errores del pasado. De hecho, según estas mismas fuentes, Khan Yaman está devastado por la negativa de Demet. Se siente frustrado y desesperado. Ha intentado de todo para convencerla de que le dé una segunda oportunidad, pero hasta ahora no ha tenido éxito. Ha recurrido a gestos románticos, declaraciones públicas de amor, e incluso ha buscado la ayuda de amigos en común para interceder por él. Pero Demet se mantiene firme en su postura. Y aquí es donde viene la explosión del título. Al parecer, en un ataque de frustración y desesperación, Khan Yaman tuvo una reacción exagerada. No voy a decir que explotó en el sentido literal de la palabra, pero sí que tuvo una discusión acalorada con Demet y con algunos amigos en común. No llegó a los gritos ni a los insultos, pero sí elevó el tono de voz y expresó su frustración de manera bastante vehemente. Testigos presenciales, aunque reacios a hablar abiertamente, han descrito la escena como tensa y cargada de emociones. Según estas fuentes, Khan se siente incomprendido y presionado. Siente que todo el mundo lo está juzgando y que nadie entiende lo mucho que ama a Demet. Y claro, esta presión ha hecho que explote. Él siente que está dando lo mejor de sí mismo para demostrarle a Demet que ha cambiado, pero que sus esfuerzos no son reconocidos. Esta sensación de impotencia lo está consumiendo. Ahora bien, hay que tener en cuenta que todo esto son rumores y especulaciones. No tenemos confirmación oficial de ninguno de los dos. Así que, como siempre, les pido que tomen esta información con pinzas. Recuerden que la vida de las celebridades está rodeada de misterio y que muchas veces lo que vemos en los medios no refleja la realidad. Pero independientemente de lo que haya ocurrido realmente, una cosa está clara: la relación entre Khan Yaman y Demet Özdemir es complicada. Es una historia de amor llena de altibajos, de momentos de felicidad y de momentos de dolor. Y como en todas las buenas telenovelas, el final aún está por escribir. Este culebrón tiene todos los ingredientes para mantenernos enganchados durante mucho tiempo. ¿Se reconciliarán? ¿Tomarán caminos separados definitivamente? Solo el tiempo lo dirá. Asimismo, es importante recordar que ambos son figuras públicas con una gran responsabilidad ante sus fans. Sus decisiones no solo afectan sus vidas personales, sino que también tienen un impacto en la percepción del público. La presión mediática es enorme y puede ser muy difícil lidiar con ella. Así que, mis queridos chismosos y chismosas, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este chismorreo jugoso y explosivo. Recuerden que esto es solo una parte de la historia. Habrá que esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos en los próximos días y semanas. Estaremos aquí para mantenerlos informados de cualquier novedad. En resumen, hoy hablamos sobre los rumores de la propuesta de matrimonio de Khan Yaman a Demet Özdemir. Revelamos que, según nuestras fuentes, Demet no aceptó la propuesta debido a dudas sobre la confianza y el compromiso de Khan. También mencionamos la posible reacción frustrada de Khan ante la negativa. Analizamos los factores que podrían estar influyendo en la decisión de Demet y la presión que está sufriendo Khan. Quiero agradecerles de corazón por quedarse hasta el final del vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí. Sin ustedes, este canal no sería posible.
Son ustedes los que nos dan la motivación para seguir investigando y trayéndoles la información más reciente y jugosa. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Creen que Demet debería darle una segunda oportunidad a Khan? ¿Creen que Khan ha cambiado realmente? ¿O creen que esta relación está destinada al fracaso? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero leer todas sus opiniones y teorías. Me encanta leer sus comentarios y debatir con ustedes sobre estos temas. Y por supuesto, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también son fans de Khan Yaman y de Demet Özdemir. Cuanto más seamos, mejor. Y lo más importante, suscríbanse al canal. No se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ningún vídeo nuevo. Aquí encontrarán todo el chismorreo, los análisis y las noticias que necesitan para estar al día con sus dramas turcos favoritos. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos. Y recuerden, la vida es una telenovela.